A veces, el destino no llama a la puerta con un estruendo, sino con el roce de una escoba sobre el mármol frío. Imagina una sala donde el aire pesa más que el oro. Imagina a 7 hombres que se creen dueños del mundo, envueltos en trajes de seda italiana, rodeados de relojes que marcan el tiempo de una fortuna que tú y yo no podríamos gastar en 10 vidas. Y allí, en el rincón más oscuro, una niña con una mochila vieja que no debería estar ahí. Ellos se rieron, se burlaron de su silencio, se burlaron de su madre, una mujer que solo quería limpiar el rastro de su arrogancia. Pero lo que esos tiburones no sabían era que esa niña no era una intrusa, era su única salvación. Hoy vas a conocer la historia de Lona, la adolescente que en menos de 60 minutos desmanteló un imperio de soberbia y dio la lección de humildad más cara de la historia de España. Quédate, porque el giro final te va a erizar la piel. El piso 32 del edificio Martínez e Hidalgo en Madrid no era una oficina, era un templo al poder. Esa mañana, el cristal de los ventanales devolvía el reflejo de un cielo gris, como si el mismo universo presagiara el colapso. Ignacio Martínez, el patriarca de la firma, sentía que el suelo desaparecía bajo sus pies. Tenía 60 años, una voz que hacía temblar a sus empleados y un problema que ni todo su dinero podía resolver. Sobre la mesa de caoba descansaba el contrato de la discordia. 100 páginas enviadas por un consorcio asiático-europeo que representaban 150 millones de euros. Era la diferencia entre la gloria eterna o la quiebra absoluta. Pero el documento era un laberinto perverso. No era solo inglés o mandarín, era una criptografía lingüística, un rompecabezas de dialectos muertos y tecnicismos legales que parecían escritos por un demonio. «¡3 lingüistas!», gritó Ignacio, haciendo que las tazas de porcelana vibraran. «He pagado a 3 catedráticos de la universidad y me dicen que es ilegible. ¿Para qué sirven sus títulos si no pueden leer un maldito papel?». La tensión era un hilo a punto de romperse. Los socios bajaban la mirada, avergonzados, sudando bajo sus corbatas de seda. En un rincón, Clara, la encargada de limpieza, apretaba el mango de su carrito con nudillos blancos. Ella no debía estar allí, pero su hija, Luna, no tenía clase porque su escuela estaba cerrada. La niña, de apenas 14 años, estaba sentada en una silla de plástico al fondo, con una libreta vieja sobre sus rodillas, observando el caos con unos ojos profundos, casi antiguos. Clara sentía miedo. Miedo de que la despidieran por molestar. Miedo de la mirada de fuego de Ignacio. Pero también sentía algo más: orgullo. Un orgullo que le quemaba el pecho. Al ver a esos hombres tan sabios, perdidos en un mar de papel, Clara sintió que el secreto que su hija guardaba era demasiado grande para seguir oculto. «Señor Martínez», susurró Clara. Su voz fue un hilo, pero en el silencio sepulcral de la sala sonó como un trueno. Ignacio se giró lentamente, con una vena latiendo en su frente. «Clara, por el amor de Dios, estamos trabajando. Salga de aquí». «Mi hija», insistió ella, dando un paso adelante, protegiendo a Luna con su cuerpo. «Mi hija entiende lo que dice ese papel». La risa de Ignacio fue como un cristal rompiéndose, una carcajada seca, llena de veneno y superioridad. Los otros socios, buscando un escape a su propia frustración, se unieron a la burla. «¿Tu hija?», preguntó Hernández, el socio más cínico. «¿La niña de la mochila de dibujos animados nos va a explicar un contrato internacional? ¿Sabe leer siquiera?». Luna se levantó. No hubo miedo en su rostro, solo una paz que desconcertó a los presentes. Caminó hacia la mesa, sintiendo el peso de las miradas de desprecio sobre sus zapatos desgastados. «Hablo 9 idiomas, señor», dijo Luna. Su voz era dulce, pero firme como el acero. «Y lo que ustedes tienen ahí no es un contrato, es una trampa». Ignacio guardó silencio. Algo en la mirada de la niña le recordó a alguien que no había visto en mucho tiempo, a alguien con talento puro, no comprado por un apellido. «¿9?»,
desafió Ignacio. Ni siquiera el traductor más avanzado sabe 9 idiomas con esa seguridad. Prueba. Si fallas, tú y tu madre se van de aquí hoy mismo. Luna tomó el documento. Sus dedos delgados pasaron sobre las páginas. Mientras los hombres la miraban con los brazos cruzados, esperando el fracaso, la niña empezó a murmurar. No era un idioma que ellos reconocieran, era una danza entre el arameo, el sánscrito y códigos de programación modernos. Aquí, dijo Luna, señalando un párrafo en la página 45. Han usado una técnica de transposición cultural. El texto parece una descripción técnica en alemán antiguo, pero si lees solo las palabras que tienen un error ortográfico intencionado, el mensaje cambia por completo. El silencio se volvió asfixiante. Luna tomó un rotulador y empezó a escribir en la pizarra blanca de la sala. Tradujo la cláusula 12 con una precisión quirúrgica. La empresa receptora acepta que el derecho de propiedad intelectual caducará en 24 horas si no se presenta el código fuente original. Ignacio palideció. Eso es imposible. El contrato decía 3 días. No, replicó Luna, con una chispa de fuego en sus ojos. Usaron un dialecto regional donde la palabra para jornada se confunde con semana para el ojo inexperto. Les están robando la empresa en sus propias caras mientras ustedes se ríen de una mujer que limpia sus oficinas. La sala se transformó en un campo de batalla. Los socios gritaban, corrían, entraban en pánico. Pero Luna no había terminado. Mientras el caos reinaba, ella siguió traduciendo, encontrando las puertas traseras que los abogados extranjeros habían escondido con malicia. Descubrió que la empresa internacional no solo quería la tecnología, sino que planeaba hundir la reputación de Martínez e Hidalgo usando una cláusula de confidencialidad mal redactada. Estaban a punto de firmar su propia sentencia de muerte financiera. «Hay una salida», dijo Luna, elevando la voz por encima del ruido. Ignacio se acercó, casi arrodillándose al lado de la silla de la niña. Ya no era el jefe arrogante, era un hombre desesperado, pidiendo ayuda a un ángel. «Dime qué hacer, pequeña, por favor». Luna les explicó cómo redactar una contraoferta usando el mismo lenguaje cifrado, una técnica que ella había aprendido por curiosidad en libros de historia antigua y foros de lingüística en Internet. Durante 10 horas, la oficina se convirtió en un búnker. Clara, la madre, traía café, pero esta vez los socios se levantaban para darle las gracias y le cedían el asiento. La jerarquía se había evaporado. Solo importaba el cerebro de Luna. A las 3 de la mañana enviaron el correo final. La respuesta de los inversores extranjeros llegó en 10 minutos. Solo 2 palabras. Ustedes ganan. No solo aceptaron las condiciones, sino que pidieron disculpas, reconociendo que habían encontrado a un maestro negociador al otro lado de la línea. Ignacio se sentó en su sillón de cuero, agotado, pero con el alma renovada. Miró a Luna, que se había quedado dormida con la cabeza apoyada en su mochila vieja. Luego miró a Clara. «Mañana», dijo Ignacio con la voz entrecortada, «tu hija no volverá a pisar una escuela que se cae a pedazos. He abierto un fondo de becas a su nombre que cubrirá su educación hasta la universidad. Y tú, Clara, nunca más volverás a sostener una escoba en esta empresa, a menos que sea para decorar tu propia oficina. Te necesito como mi asesora de confianza». La vida es una maestra caprichosa. Nos enseña que el valor de una persona no reside en el precio de su traje, sino en la riqueza de su mente y la nobleza de su espíritu. Aquella mañana, 7 hombres ricos entraron en una sala creyéndose dioses y salieron siendo alumnos de una niña de 14 años. Luna no solo salvó 150 millones de euros, salvó la dignidad de su madre y demostró que el talento no entiende de clases sociales, de edades ni de prejuicios. El mundo está lleno de lunas, esperando una oportunidad para brillar. Personas invisibles que tienen la llave de nuestros problemas más grandes.
Si esta historia te ha recordado que nunca debes menospreciar a nadie, por pequeño que parezca, entonces nuestro mensaje ha llegado a su destino. No permitas que la arrogancia nuble tu visión. ¿Qué habrías hecho tú en el lugar de Ignacio? ¿Habrías escuchado a la hija de la limpiadora? Déjame tu opinión en los comentarios, me encantaría leerte. Si te emocionaste tanto como yo al contar esta historia, regálanos un like, suscríbete para no perderte estos relatos que nos reconcilian con la humanidad, y comparte este video con alguien que necesite un recordatorio de que los milagros, a veces, visten mochila y guardan silencio. Nos vemos en la próxima historia, donde la realidad siempre supera a la ficción.